muy buenos días o a la hora que nos esté viendo, muy buenas tardes, o a la hora que nos esté escuchando, muy buenas noches. Cualquiera que sea el lugar donde nos esté viendo en esta grabación que se hizo previamente, le damos las más sinceras felicitaciones por ser parte de nuestro equipo, por unirse a las enseñanzas de las porciones bíblicas que semana tras semana nos vamos llevando durante todo un año para repetir el ciclo todos los años que nos corresponda, y cada año aprenderemos cosas nuevas, nos enfocaremos en cosas diferentes, pero seguimos aprendiendo. Así que la Torá o los 5 primeros libros de Moisés, lo que en el cristianismo, cualquiera que sea su denominación o grupo, se le conoce como el Pentateuco, es simplemente la constitución de un pueblo, solamente la constitución de un pueblo. Y quiero repetirlo una vez más con amor, sin condenar ningún ser humano, pero es la verdad de lo que la escritura, la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia, dice, no lo que digo yo, no lo que interpreto yo, sino lo que dice. Dios no tiene sino un solo pueblo, elegido por él, guardado por él hasta el día de hoy. Desde el día que lo inició hasta el día de hoy sigue siendo el único pueblo, el mismo pueblo. No quiere decir que este sea únicamente el pueblo que está dispuesto a recibir el amor y la gracia de Dios. No, cualquier otra persona de cualquier otra nación, de cualquier país que quisiera ser parte del pueblo de Dios, lo puede hacer. Están las puertas abiertas, pero tiene condiciones. Y las condiciones es sujetarse a la Constitución. Dios quiere para su pueblo, Dios quiere para sus hijos, y hablando de hijos, estoy incluyendo los dos sexos, sin importar desde el comienzo de la edad en que empieza hasta la edad en que puede morir. Dios está dispuesto, si el pueblo camina en la justicia y la equidad de Dios, que son su constitución. O sea, lo más fácil para el día de hoy, en este modernismo, es crear dioses emocionales, dioses sentimentales. Hoy en día tal vez no tenemos dioses como las naciones antiguas tenían, a Moloch, tenían dioses de todo tipo, como los griegos tenían a Zeus, tenían imágenes, tenían altares, tenían cosas. Pero hoy en día podemos tener fácilmente, muy fácilmente, siendo nosotros engañados en nuestro corazón, tener dioses emocionales. Y muchos de nosotros, dentro de las gamas de religiones que existen basadas en el principio cristiano, podemos tener, por eso tenemos tantas denominaciones, podemos tener una idea muy particular y muy personal o muy influenciada por la denominación en la cual fuimos instruidos para adorar ese Dios, creer a ese Dios, pero va a veces en contra de la constitución del verdadero Dios, el único y soberano Dios. Así que para poder ser pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, haber sido recibidos en el pueblo de Dios sin importar, tenemos que ser fieles a la constitución de Dios. Y la constitución de Dios son simplemente los 5 primeros libros de Moisés. Dios le dio a Moisés estas normas, estas reglas, estos estatutos, estos principios, y si no se hacen de la manera que deberían hacerse, entonces simplemente no va a poder ser incluido en este pueblo. Muchos hoy en día nos dijeron, aprendimos que después de que Jesucristo murió, Él cambió todo. Y ahí es donde realmente viene la confusión, porque no es cierto. Tenemos una idea muy equivocada del verdadero propósito que Jesucristo, Yeshua, vino a cumplir en nosotros. Y tenemos que reaprender, sí. Es difícil, sí es muy difícil reaprender, pero es lo único que nos va a llevar a nosotros a poder entender y estar más seguros, aún en la parte emocional, de que estamos en el verdadero, en el camino correcto. La porción que corresponde al día de hoy es un poco la continuación de la semana pasada. La semana pasada hablamos de lo que la persona que estaba en embarazo, la mujer especialmente,
cómo debería purificarse, cómo debería limpiarse, cómo debería guardar su pureza o su separación después de dar a luz, sea un hijo o una hija. Y esto era parte de cómo podemos acercarnos a Dios ritualmente. No era considerado pecado tener hijos, pero había un proceso de poder entrar en la presencia y poder adorarlo. Y recuerde, el templo de Jerusalén, el templo construido por Salomón, el templo destruido y luego reconstruido, la ciudad y todo se convirtió en un lugar santo, un lugar único, un lugar específico. Aún después de la muerte de Yeshua, todos sus discípulos, todos, siguieron haciendo y practicando todas las cosas que venían practicando aún durante el tiempo de Yeshua. Mucho antes ya venían practicándola. La diferencia aquí es que cuando el templo fue destruido totalmente, se perdió aquel lugar de conexión. Y solamente en la predicación del mensaje de Yeshua, nosotros podíamos llegar, no a ser la misma representación literal del templo de reunión, pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, venía a ser morada en nosotros para poder mantener esa conexión ya de una forma individual, pero necesariamente grupal. Así que la porción bíblica que corresponde a esta semana es una continuación de todos estos requisitos y me gustaría que los pudiéramos entender. La porción es Metzorah y es aquella persona, sea hombre o sea mujer, que está afligido con tzatzarat o zarat, que es lo que fue traducido no con la lepra que hoy se conoce, porque la lepra que hoy se conoce en el mundo moderno, en este tiempo, es la enfermedad de, ay, se me pasa el nombre. Bueno, ya lo recordaré más adelante y se lo podré decir. Lo mencionamos la semana pasada. Creo que es la enfermedad de Hansen. Es lo que se conoce hoy como la enfermedad literalmente de lepra. Esta enfermedad de Tatzarat, a pesar de que habla del leproso, tiene unas connotaciones no solamente físicas, sino un poco más allá de lo físico. Y se encuentra en la porción del Levítico capítulo 14. Todo el capítulo 14 completo está en relación al leproso. Y el capítulo 15 está en relación a cómo purificar la casa donde habita el leproso, si fue que fue contaminada con la lepra. Entonces, en el capítulo 14, de una forma para resumir, están los estatutos. En otras palabras, la prescripción de cómo una persona pudiera incorporarse de nuevo a la liturgia religiosa para poder ser parte del pueblo de Dios. Y cómo la persona, haciendo este ritual, podía ser declarado limpio de su condición de leproso y ser reincorporado a la sociedad. El segundo tema del capítulo 15 son las normas o los estatutos o las leyes con relación a la parte más personal del hombre y de la mujer. Hoy en día, pudiéramos decir el estado menstrual de la mujer o las emisiones corporales que puedan salir del hombre, y voy a hablar un poquitito más a eso, más de ello adelante. Ahora quiero tomar como tema principal de este día, y a veces no lo vemos, de causa y efecto. El tema principal es causa y efecto. Muchos de nosotros, locura se le llama o se le conoce dentro del campo de la psicología o de la forma de comportarse en los seres humanos. A una persona se le considera loca o está actuando en locura o en insensatez o en tontería cuando la persona repite los mismos patrones, hace las mismas cosas a menudo porque ya está habituado a hacerlas, pero en el fondo de su corazón, en el fondo de su ser,
en el fondo de su mente, de su racionamiento, de sus sentidos, espera que el resultado sea diferente. Y a esto le llaman locura, insensatez, tontería, ¿no? La persona sinceramente, la persona humildemente, espera que automáticamente las cosas que son negativas cambien solitas, sin la persona hacer absolutamente nada. Eso es lo que se llama causa y efecto. Yo hago esto, yo espero recibir esto. Si yo hago lo mismo y hago lo mismo y hago lo mismo, pues el efecto va a ser exactamente el mismo. Unas veces más doloroso, otras veces menos doloroso, pero el efecto es el mismo. Entonces, si yo cambio la causa, automáticamente el efecto va a ser distinto. Cuando a veces yo hago lo mismo, cambiándolo un poquito y recibo menos daño, voy en mejoría tal vez, pero un verdadero cambio hace un verdadero cambio en el efecto. Causa y efecto. Por ejemplo, la persona que lanza un boomerang, y esta es un arma que usan para cazar, la persona que lanza un boomerang con tanta fuerza, tiene que tener la seguridad de que ese boomerang le pegue a la presa que él quiere cazar, que él pueda golpear el ave o el animal que quiere cazar. Una vez el boomerang golpea a la persona o el objeto que quiere cazar o alcanzar y lo golpea, se acaba automáticamente allí el efecto del boomerang, porque ese es el propósito por el cual el boomerang fue diseñado. Pero las personas que lo saben manejar bien el boomerang, resulta de que si hierran al blanco, si no golpean donde tenían que hacerlo, el boomerang se regresa hacia ellos, pero cuando lo reciben no los mata a ellos directamente, porque ha perdido fuerza, pero regresa a ellos. Entonces, causa y efecto es lo mismo. Lo que yo hago es lo que recibo. Lo que yo intento es lo que voy a recibir. La Biblia dice que el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un hombre sensato, prudente, que edifica su casa, que edifica su vida, que edifica sus cosas sobre la base de un fundamento sólido. Vienen problemas, vienen dificultades y no se cae aquella casa porque está cavada profundo, buscando la roca, y es la persona sensata, que es totalmente lo opuesto a ser una persona loca. Una persona sensata, una persona cuerda, una persona que tiene sus 5 sentidos, es aquella persona que comienza a hacer cambios que no son fáciles. Todos los cambios emocionales, físicos, psicológicos que una persona se propone hacer no son fáciles, porque ya tiene un hábito, ya tiene una forma de ser. Ahora, al tocar el tema del leproso, esto resulta de la causa y el efecto. Por eso se convierte en un efecto de lo que yo quería, de lo que yo sabía. Una persona, por ejemplo, se propone a correr una maratón. En las maratones sí hay premio al primero, el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Cualquiera que sea la posición, todos los que corren en la maratón, si corren bien, si corren honradamente en la maratón, ¿no? Si corren honradamente y llegan a la meta, aunque lleguen en el último lugar, son ganadores, son buenos corredores. Dentro de una maratón, claro, van a darle el primer lugar al que llegó primero, pero el que llegó primero tuvo que haber corrido diligentemente, tuvo que haber trabajado diligentemente. Déjeme darle un ejemplo con esto. Por ejemplo, viendo lo que es causa y efecto. Una persona está corriendo en una maratón y él premedita, dice, yo quiero ganar la maratón, pero no voy a correr como está señalada en la maratón. O sea, ustedes saben que las maratones pueden ser de 1 milla, 5 millas, 10 millas, y son miles de personas las que la corren. Por eso digo, el último, si la corrió diligentemente, es un ganador, porque el propósito era correr toda la maratón. Ahora, esta persona que quiere ganar la maratón simplemente dice, bueno, voy a hacer un corte por aquí y voy a hacer una travesía por allá. Total, nadie me está viendo, todo el mundo está corriendo, yo me separo del grupo, me voy por un ladito, pero en este tiempo moderno a esta persona se le olvida que hay drones con cámaras que lo están mirando desde arriba. Claro, porque los jueces
no están corriendo la maratón. Y le estoy hablando de que hay una maratón de miles de personas. La gran mayoría de las maratones son miles de personas o cientos de personas las que corren. Entonces, lo que se olvida es que hoy en día en nuestro modernismo hay drones que están mirando. Entonces, este dron vio una fotografía o el video de que este corredor, nadie sabía sus intenciones, nadie sabía lo que estaba proponiendo en su corazón, se sale de la ruta de todos los cientos de corredores, hace sus travesías, se adelanta unos kilómetros o millas y vuelve a unirse al grupo cuando sabe que estamos llegando a la meta. Como hizo cortes, no está tan cansado como los que están verdaderamente corriendo. Llega a la meta, cruza la meta y todo el mundo, la gente, el público lo aplaude, ganó eso. Pero cuando se sienta ante los jueces, ellos lo descalifican. Y él va a decir, pero ¿por qué si yo llegué primero? Él sabía que no estaba corriendo bien. Él sabía que no lo había hecho sinceramente, pero quería ganar y quería ser el primero, quería ganarse el premio. Entonces Pablo, cuando estudiamos nosotros en este tiempo moderno esta analogía de esta manera de una maratón, Pablo decía, el que corre se prepara para correr diligentemente y exhortaba que todo corredor de esta carrera de fe, esta carrera de reintegro a la familia de Dios, tiene que correr bien, tiene que ser sincero consigo mismo, no sea que habiendo terminado la carrera, venga a ser descalificado. Y es donde viene el conocer a Dios y su propósito para su pueblo. Hoy en día, a mí como persona, como pastor, como individuo, he hablado con algunas personas que me dicen, hermano Diego, o Diego pastor, no sé. Nosotros, los cristianos, no tenemos que cumplir absolutamente nada de la Biblia, porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que he optado cuando me refutan acerca del Shabbat o de las reuniones de fiestas o de ciertos rituales de purificación, de autoexamen, yo les digo, sí, la verdad es que nadie que no sea pueblo de Dios tiene que cumplir la Biblia. Nadie que no sea pueblo de Dios tiene que cumplir la Biblia. Pero el pueblo de Dios está regido bajo esta constitución. El pueblo de Dios está regido bajo lo que él dijo, no lo que yo quiero creer que él dijo o lo que resulta fácil para mí hacer. Es cierto que como no existe el templo, no hay que hacer ciertos rituales como el mikvah, que es la purificación, de lo cual este tema habla. Cómo tenía que meterse a una piscina, a un lugar donde había agua, era declarado limpio, hacía sacrificios, todo, y esto era un proceso litúrgico para poder ayudar a esta persona a reconsiderar o a reconciliar la comunión con un Dios santo. Si Dios es santo y él quiere que los que se acerquen a él tienen que tener ciertos requisitos, no hacerlo no descalifica, no por la religión, sino por el mismo Dios. Y claro, viene la tranquilidad de muchos. Es que Dios es amor. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero sigue siendo un Dios estricto, un Dios que quiere lo mejor y quiere ayudarnos a que nosotros podamos crecer en esa santidad. De hecho, la Biblia dice claramente, sin santidad, nadie. Y ese nadie es bastante fuerte. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción con relación a este tema de la Metzora o el que está afligido de acuerdo al Levítico capítulo 1 al capítulo verso 1 al capítulo 15 verso 33. Entonces, en esta lectura, que ya es la número 28 de las 52 semanas que tiene un año para poderla mirar, es titulada Metzora, que significa literalmente afligido, una persona afligida por lepra. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto no era como el coronavirus, que a todo el mundo se le pegaba. No.
La pregunta que les quiero hacer, ¿son todo el mundo ladrón? ¿Cierto que no? Cuando la Biblia dice, no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A todos? Pues la respuesta sí es a todos. Pero se la está diciendo más exclusivamente y únicamente me atrevería yo a decirlo, aunque me apedreen y me maten. Si le dice, no robarás, ¿a quién le está diciendo? Al que es ladrón. Una persona no se convierte en ladrón porque roba. Una persona es ladrona, por eso roba. No todo el mundo roba. No todo el mundo miente. No todo el mundo adultera. No todo el mundo codicia. No todo el mundo maltrata a los padres. Pero hay personas que maltratan a los padres. Por ejemplo, cuando el mandamiento lo leemos en el capítulo de Efesios, en el capítulo 5, si no estoy mal, dice, mujeres, sujétese a sus propios maridos como al Señor. ¿A quién le está hablando? ¿A todas las mujeres? No, porque hay mujeres que se han sujetado a sus maridos y son obedientes a sus maridos y tratan de agradar a sus maridos. Entonces, este mandamiento es ¿para quién? Para aquellas mujeres que no se sujetaban, siendo cristianas, siendo mujeres que iban a la congregación a adorar a Dios, pero que en su vida regular las demás mujeres o la comunidad sabía que en la verdad de la vida no era así. Entonces, las cartas reprensivas del apóstol Pablo era para corregir actitudes en individuos que la comunidad que se congregaba sabía que estaban practicando. Y hay cosas que son mucho más difíciles, aquellas que no se saben, que solamente el individuo sabe que lo hace. Este que está afligido por algo que solamente él sabe o ella sabe que está haciendo, es lo que podemos ver aquí en esto como esa enfermedad del leproso. A pesar de que es física, no todo el mundo se contaminaba, no todo el mundo estaba contagiado, pero la persona que lo lleva puede influenciar o afectar el medio ambiente que lo rodea. Y tiene algo que ver mucho más, y lo vamos a ver más adelantito, con la forma de que yo soy. Una persona chismosa, lo único que hace es meter a muchas más personas en problemas. Una persona que le guste hablar más de la cuenta, una persona que le gusta inventar cosas, no solamente está destruyendo su propia vida porque esa es su naturaleza, sino que está destruyendo la vida de muchos inocentes. Una persona que es ladrona, no solamente está afectando su propia vida porque no quiere trabajar, no le gusta trabajar, sabe que el robar es mucho más fácil, pero a la larga está destruyendo la vida de aquellas personas que le roban. Recuerdo hace muchos años atrás una persona que conocí deseosa de trabajar, deseosa de iniciar su vida, una persona joven, y fue a su trabajo, trabajó por 2 semanas bien duro, bien difícil, bien duro, complicado, madrugado, temprano en la mañana, regresaba tarde en la tarde para su casa, y cuando recibe su primer cheque, sale esa persona contenta con su chequecito, viene diciendo, este es el resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi labor, y no se imaginó que cuando se sube al bus para regresar a casa, habiendo cambiado su cheque en efectivo, un ladrón le cortó el bolso por debajo, le sacó todo el dinero en efectivo y afectó a esta persona en una tristeza de haberle quitado el fruto de sus 2 manos. No solamente la persona es mala en sí, sino que afecta a otras personas que se sienten afligidos y afectados por lo que está sucediendo. Entonces, esto significa literalmente, la persona afligida de Tetzará es un leproso, pero es una condición mucho más espiritual o de personalidad o de carácter. Claro, había personas literalmente leprosas que tenían que verse marcadas, pero algunas de las enfermedades, no todas las enfermedades, pero muchas de las enfermedades, y lo vamos a ver más adelante con un texto que a veces no habíamos pensado.
Dios permite que ciertas enfermedades se den en la vida de la persona para demostrar su propia condición espiritual y emocional y afecta a la comunidad. Por eso esta persona había que separarla y poder entrar en un ritual de purificación para ser reincorporada a la vida de la relación con Dios. Entonces, en la tierra de Israel, el leproso, cuando una persona era leprosa o tenía lepra, este tipo de afectar, también afectaba el hogar en la que vivía. Imagínate, una persona leprosa tenía que ser excluido de la familia. Hoy en día, en nuestro tema del COVID-19, ¿cuántos esposos o cuántos hijos se separaron? Claro, algunas familias dijeron, bueno, estamos todos enfermos y punto. Pero escuché de noticias de que el esposo pasó 2 o 3 semanas encerrado en su habitación. Le tiraban casi la comida por debajo de la puerta como un preso, porque no querían que saliera a esa habitación hasta que no se comprobara que no tenía el virus para no contagiar el resto. Claro, hubo muertes. Entonces, especialmente las personas mayores. No, cuando alguien estaba contaminado en la casa, pensaban en mi mamá anciana, mi papá anciano, o fulanito o fulanita de tal que está muy enfermo y lo va a afectar más. Un aislamiento total, o sea, que afectaba la casa. La casa era contaminada. En este caso del leproso, había que a veces desocupar la casa, sacar todos los muebles, sacar todas las cosas, antes de que el sacerdote pudiera hacer una inspección de que esta lepra literalmente se hubiera erradicado. Así se determinaba si la casa estaba infectada o tenían que cerrarla por 7 días. Claro, cuando una persona es aislada, el virus de contaminación tiene la tendencia a morir y no contaminar más. Por eso se aíslan las personas para evitar el contagio a otras personas. Llegaba el caso, cuando usted lee todo el capítulo completo 14, que había que raspar las paredes, quitarles el yeso con que tapaban las piedras, porque las casas eran hechas en piedras, botar todo aquello, repellar con un nuevo yeso para poder asegurarse de que la casa, en las personas que habían sido sacadas o los muebles que habían sido sacados, poder volver al lugar para tener una vida en paz. La persona tenía que hacer un ritual impresionante en su cuerpo, de una limpieza, de decir, raparse todo lo que tuviera pelo, si fuera mujer o fuera hombre. O sea, era algo tan estricto. Era el ritual para limpiar la casa, la vida, la persona. Y Dios fue muy detallista en estas cosas. ¿Qué quiere decir con esto y cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Bueno, leyes de purificación de personas con el padecimiento de lepra, porque son, y déjenme hacer este énfasis, son leprosos. Vamos a cambiar el tema del leproso y vamos a mirarlo en el tema de la purificación del chismoso, del negativo, del criticón. ¿Cuáles serían las normas? ¿Qué tendría que hacer un leproso para que se le quitara la lepra? La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un ladrón para que se le quite lo de ladrón? No es solamente decir no robo más. Imagínese que usted se da cuenta en su congregación, en su comunidad, alguien viene y le roba. ¿Cuánta confianza usted podrá continuar teniendo en esa persona? O usted como individuo dice, para que nosotros podamos tener comunión y confianza, y sucede en las relaciones matrimoniales, y sucede en las relaciones con los hijos, ¿qué normas, qué leyes, qué preceptos se establecen para restaurar la comunión? ¿Qué cosas se exigen? Por ejemplo, he conocido de parejas de matrimonio que la mujer encuentra que el marido está escribiéndose con una chica después de muchos años de matrimonio, que se estaba viendo con una chica del país donde vivían antes, que habían sido noviecitos o amiguitos del college o de la escuela, y se encontraron por Face o se encontraron por Instagram o por donde sea. Nace un tipo de acercamiento. Y lo peor es que mientras el marido, y en el caso de mujeres también, porque las hay, dice, mientras no me agarren todo está bien. Y finalmente, ¡pum!, descubrieron que lleva meses haciendo esto.
esto trae un caos, esto trae una desconfianza. Y la gran mayoría de mujeres, para poder tener esa tranquilidad de corazón, las más difíciles casos que he escuchado, dice, bueno, usted va a llamar a esta persona en altoparlante y la va a sacar de su vida. Y a veces hay hombres, desafortunadamente hay hombres que quieren quedarse con todo, ¿no? Y buscan la manera de evitar eso, lo que sea, pero no siguen las condiciones de su esposa, porque fue sorprendido en el acto. Entonces, cuando una persona sinceramente sorprendida en el acto, descubierto, es puesto en descrédito, porque se pierde el crédito de confianza, la otra persona, para ganar la confianza, crea ciertos parámetros, crea ciertos decretos, tienes que hacer esto, y esperar un tiempo prudencial para que la relación de confianza, de amor, de respeto que había antes vuelva a existir. Entonces, lo que estamos viendo en esto es simplemente Dios quiere comunión con su pueblo. Y Dios quiere comunión con todos nosotros. Una comunión de poder adorarlo, de que nuestros cánticos no sean solamente de labios para afuera, sino que lo que sale de nuestro corazón llegue a Él como olor fragante, como un olor verdadero. Cuando aquel joven que le dijo a su padre, literalmente lo mató, o sea, no literalmente, pero en la significancia de que le dice, dame la herencia que me pertenece, el padre dividió la herencia a sus dos hermanos. El menor tomó toda la herencia y se fue a vivir perdidamente. Pero cuando él regresa, aunque no vemos en el regreso del relato bíblico las condiciones siempre existieron. Y a pesar de que estas exigencias existieron siempre, el padre no se las tenía que repetir, no se las tenía que promulgar de nuevo. Ya el muchacho la sabía. Regreso a casa y hay ciertas normas, hay ciertas reglas que yo debo de cumplir para poder mostrarle a mi padre que puedo regresar. Él no me rechaza, pero él dice, hey, las normas están. Y sucede en nuestras casas con nuestros hijos. Un hijo hace todas las cosas que el padre no está de acuerdo, después pasan los años, se arrepiente. Cuando el hijo regresa, muchos padres dicen, hey, acuérdate que aquí en esta casa hay normas, no vas a llegar a la hora que a ti te dé la gana, porque en esta casa yo tengo normas. Y cuando un hijo verdaderamente arrepentido regresa a casa del padre, a casa de la madre, va a hacer aquellas cosas que previamente sabía. Por eso en el relato bíblico no vemos al padre sacándole la cartilla para volvérsela a leer, que eran los estatutos de toda la Torá, de cómo tenía que comportarse en casa. Ahora, cuando nosotros vemos en esta restauración de adoración, de culto, de poder ser parte del oficio de adoración a Dios, de acercamiento a Dios, tenían que pasar 7 días completos, especialmente para el leproso. En el libro de Levítico, capítulo 14, me gustaría leerles estos pasajes para poder entender una idea más clara. Esta es la ley del leproso. O sea, el leproso tiene que tener ciertos requisitos. Ahora, hoy en día hay demasiadas enfermedades que no nos alejan de Dios. No nos alejan de Dios. Son enfermedades físicas. No todas las enfermedades, aunque se creía antiguamente que una enfermedad como la ceguera, la sordera, mudo, era consecuencia del pecado, sino de la persona de los padres. Y como un castigo, Dios permitía esta enfermedad física para que quedara una marca de pecado, y esto lo pensaban la gente. Y hoy en día muchas personas piensan que un pastor, ¿no?, o que un líder, o que un hermanito o hermanita, cualquiera que sea, aunque no tenga liderato o forma de reconocer en una congregación, está padeciendo ciertas enfermedades. Están aquellos otros hermanitos, están aquellas otras personas que siempre dicen, es que debe estar pagando alguna condena por algo malo que tiene guardado en su corazón. Seguramente Dios le mandó un castigo para que se arrepienta. Y a veces juzgamos muy fácil la vida de otros cuando ni siquiera pensamos en las cosas de que tenemos una lengua más grande que nuestro propio corazón. Que el día que nos muramos tenemos que tener dos ataúdes, uno para el cuerpo y otro para la lengua. Pero es más fácil en esta espiritualidad mística
condenar a otros por las enfermedades. No todas las enfermedades, pero yo me atrevo a decir que a pesar de que esto era una enfermedad física, literal, no era algo que sucedía todos los días. O sea, no se veía el leproso como por multitudes, como pandemia o como epidemia. No, 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 no. Esto era muy esporádico. Eran cosas, no que todo el mundo en el Medio Oriente vivía en lepra. No, no, no es eso. Ahora, cuando estudiamos bien muchos casos específicos, sí pueden ser el resultado de una condición del corazón de la persona que genera enfermedades. No sé si recuerdan en la escritura cuando a Jesús sana un ciego, le preguntan al Señor y le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús simplemente respondió y dijo, ni este pecó ni sus padres. Simplemente él nació ciego para que la gloria de Dios en este día, en este momento, se manifestara, o sea, la misericordia de Dios. Entonces, estas son las leyes, dice Levítico capítulo 14. En los días de su purificación, o sea, cuando está terminando el proceso de sanidad, cuando hay un cambio de condición del hacer por el ser, ese ser comienza a ser cambiado. Dice, será llevado al sacerdote, verso 3, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. El sacerdote lo examinará, o sea, cuando dice fuera del campamento, recuerden que estamos hablando en Levítico. Levítico nos ubicamos en el tabernáculo de reunión. Y fueron 40 años de esta peregrinación antes de llegar al establecimiento del templo. O sea, pasaron 40 años donde la tienda de reunión era una carpa, era un campamento y todas las tribus alrededor. Entonces la persona no podía entrar a esta carpa donde estaba el santuario, el tabernáculo, sino que el sacerdote salía de afuera, de adentro, perdón, hacia afuera, y allí se entrevistaba con el afligido, con el que tuviera la infección. Entonces, dice, el sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada del leproso, en el verso 4, entonces el sacerdote mandará a tomar 2 palomas, 2 avecillas vivas y limpias. Limpia quiere decir que no haya ningún defecto, que no tenga ni ceguera, ni que tenga alguna enfermedad, porque dentro de las situaciones que presentamos a Dios, Dios siempre pidió cosas que realmente tuvieran valor y significado. Por ejemplo, yo tengo en mi casa varias gallinas, me encantan y nos gusta comer huevitos frescos todas las mañanas. Todas las mañanas, gracias a Dios, tenemos huevitos frescos, nos vamos a la tienda, son nuestras gallinas. Pero tengo una gallina desplumada, o sea, parece gallina en la espalda como si estuviera en la tienda, ¿no? No tiene una sola pluma. Tiene plumas en sus alas, tiene plumas por debajo, pero en toda su espalda realmente no tiene una sola pluma. Entonces, si a mí me piden regalar una gallina, ¿cuál ustedes creen que yo voy a pensar en regalar? Voy a regalarla desplumada. ¿Por qué? Porque es la que menos me atrae. Ahora, si la persona me dice, si me vas a regalar una gallina, tiene que ser la mejor de las gallinas que tú tengas. Ya eso es un asunto más serio de pensar, porque hay unas hermosísimas que uno dice, salir de esta. Cuando Dios dice, tráeme esto, tráeme lo mejor. Porque cuando damos lo mejor, es cuando demostramos nuestra verdadera decisión de cambio. Cuando nosotros ofrecemos o somos capaces de ofrecer lo mejor. ¿Se acuerdan del sacrificio de Caín y Abel? Lo mejor del ganado, porque era pastor de Abel, él lo escogió para Dios hacer un sacrificio. Entonces, cuando Dios pide lo mejor, estos animalitos tenían que ser lo mejor de lo mejor. O sea, se acostumbraban a tener todos estos animalitos como animalitos domesticados en casa. Habla el orden, es decir, madera de cedro, estoy leyendo el verso 4, un cordón escarlata e hisopo para que el que ha de ser purificado, o sea, tenía que ser específico. Mira lo que dice el verso 5. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente, agua viva, agua
no agua acumulada, no agua guardada, no agua ya que huele a pesta, que nadie la va a usar, sino agua viva, agua que todavía tenga. Imagínense, están en el desierto. ¿Quién desperdicia un jarro o una botella o un galón de agua en el desierto? ¿Quién? Nadie. Pero Dios decía, si este no es el proceso, esta persona no podrá reconciliarse, no podrá volver a ser aceptada. Y usted va a decir, pero es que esto es Dios muy estricto. No, no es estricto, porque lo que Dios está haciendo es trabajando para poder lograr que en la mente y en el corazón de esa persona algo diferente. Es un milagro, el cual muchos de nosotros no queremos que suceda. Por eso damos lo que nos sobra. Y tristemente lo digo para todos los que me escuchan, en el cristianismo nos han enseñado a darle a Dios las sobras, no las primicias, no lo que Él ha sido. Por eso decimos, el pueblo de Dios es aquel que hace las cosas como Él lo dijo. Si queremos que Él sea nuestro Dios. Si yo no quiero que Él sea mi Dios, si yo no quiero que Él sea mi vínculo para adorar, entonces yo puedo hacer cualquier otra cosa. Yo puedo adorar cualquier otro Dios. Yo puedo inventármela o simplemente me quedo ateo. No tengo Dios, no tengo fe, no tengo nada. Pero cuando es de acuerdo a lo que Él dijo en este manual, cuando Él dice, este es el manual de vida, esta es la constitución por la cual usted debe regirse, y yo no lo acepto, yo lo reinterpreto, no piense que yo puedo tener una relación personal con Él. No voy a poder hacerlo. Entonces en el verso 6 dice, en cuanto a la vecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, lo mojará junto con la vecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Y dice, y después rociará 7 veces, no 6, no 4, no 3. Imagínense, el sacerdote dice, con 3 es suficiente. Falla el sacerdote y falla la persona a Dios de lo que Él estableció. Al que ha de ser purificado, rociará 7 veces al que ha de ser purificado. La historia de Naamán de la semana pasada, métete en el mikvah, en esa purificación, en el río Jordán, métete 7 veces. Lo declarará limpio y soltará el ave viva al campo en el desierto. Hoy la fuente nuestra de purificación es solamente a través de Yeshua. Yeshua es el que representa el corbán que yo presento a Dios por mis faltas. La Biblia dice y declara claramente, el que vive en pecado, el que practica el pecado, no el que cae en pecado, no el que cae en falta, sino el que es, su naturaleza es, dice que el amor de Dios no está en él. Así lo crea. Yo amo a Dios, pero lo hago a mi manera. El amor de Dios dice, no os engañéis. Lo más fácil para usted y para mí es engañarnos religiosamente. Pero cuando yo puedo hacer las cosas como Dios las pide, y claro, vienen los argumentos, yo ya no tengo que hacer esto, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer muchas cosas de estas porque el templo no existe, pero si existiera y quisiéramos ser contados como pueblo de Dios, tendríamos que hacerlo. Pero eso no quiere decir que hay otros requisitos que yo tengo que hacer espiritualmente para acercarme hoy en día, ya que no hay templo, aún siendo yo más templo del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura. Entonces, estas 2 aves son consideradas una entidad. La impureza, después de ser removida por la sangre de la primera ave sacrificada, es transferida a la segunda ave, que luego es echada a volar. Mi impureza, si yo no tengo una buena relación con Yeshua, con Jesucristo, yo cargaré ignorantemente o a conciencia mi propia culpa. Y cuando llegue ante la presencia de Él, voy a ser eliminado porque tomé atajos en esta maratón de fe. Y Él lo está viendo. Por eso hice la ilustración del drum. ¿Y saben cuál es nuestro drum? Que donde Él está, todo lo ve y todo lo sabe. Y Él sabe si nosotros hacemos shortcuts, si nosotros tomamos atajos en nuestra peregrinación, en esta carrera de santificación que nos compete a todos. Entonces,
es una transferencia de mi maldad, de mi iniquidad, de mi impureza, de mi ser a Yeshua, que es perfecto y es echado a volar para que él lleve en su propio cuerpo mi falta, mi pecado, mi inmundicia, y él me permite, y en este ritual me pueda permitir entrar con confianza ante el trono de su gracia. Instruir al pueblo de la forma correcta acerca del sacrificio por la situación en particular y darnos cuenta que la verdadera gravedad es el pecado, la desobediencia, que nos afecta a todos. Nosotros somos personas que podemos fallar y aún justificar nuestras fallas delante de los hombres e inventar un Dios que me entienda, que me comprenda, que lo puedo manejar como yo quiera, pero que yo sé que no estoy haciendo las cosas como él lo dijo. Y por eso estamos hablando. Entonces, ¿qué ocasionó que esta persona llegara a la situación de Metzorá, de ser leproso? No es la lepra física, porque esta se sana, sino la condición de lo que yo soy. Entonces, en el mandamiento que nosotros vemos que Yahweh le da a su pueblo en Éxodo 20:16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y nosotros podemos estudiar que esa leprosidad está asociada con algo que nos ha afectado a todos nosotros, lo cual al grupo que nosotros tenemos establecido, que recibimos los mensajes y las cosas que yo les puedo dar a meditar, es lo que en hebreo se le conoce la lengua maligna. No hay peor lepra que destruye mi vida y destruye la vida de muchas personas que tener una lengua maligna. La persona que habla lashon hara, una persona negativa, una persona criticona, una persona que su hablar, su pensar es para causar falso testimonio, desacreditar, agregarle a una información que puede ser correcta un matiz de duda, de incertidumbre. Personas que llegan y preguntan con doble intención. ¿Tú sabías que esa es la lashon hara? Y la lashon hara es lo que aflige mi vida y aflige la vida de otras personas. La lashon hara y tatzara se asocian a la vida de Miriam, la hermana de Moisés. En Números capítulo 12, y lo vamos a ver cuando lleguemos a la sección, en el capítulo 12, en el verso 1 y en el verso 9 y 10, se habla que Dios envió la lepra. Dios le hizo leprosa a Miriam. Miriam quedó llena de lepra. Miriam tomó lepra en su propia vida porque simplemente hablando con su hermano a escondidas y los oídos de Moisés, Dios la castigó con Tatzarat y la afligió. Y ella tuvo que hacer un ritual de purificación, y eso es mucho antes de que sucediera en el Sinaí, los mandamientos y las ordenanzas, o antes de llegar al Levítico. Entonces, un espíritu arrogante, un espíritu altivo, encuentra muy difícil tolerar los defectos ajenos y es incapaz de poder reconocer sus propias faltas. Por eso el Señor decía, mira primero, analízate tú para poder juzgar a otros, para poder mirar a otros. Por eso el sacerdote tenía que estar limpio. Yeshua podía juzgar a cualquier persona porque él podía estar limpio. Pero si cualquier persona tenía lepra, Yeshua no podía violar la ley de Moisés. Primero, Yeshua cuando estuvo en la tierra no estaba ejerciendo literalmente el sacerdocio arónico, ni el sacerdocio levita porque no era de la tribu de Leví.
Aunque nosotros en el cristianismo hoy conocemos a Jesús como el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que se sacrificó por nosotros, si él hubiera tomado ese rol, si él hubiera hecho ese rol en su propia vida y nos lo hubiera dejado claro en la escritura, cuando el leproso llegó a Jesús más de una vez, varios leprosos, Jesús no lo hubiera enviado al sacerdote. Porque si él es sacerdote, él lo puede examinar y él lo sanó. Pero más sin embargo, él tuvo que estar sujeto a la ley, a los preceptos, a los estatutos, porque él no tenía el oficio de sacerdote. Él no podía darse el privilegio y el crédito que le correspondía solamente dentro de la jurisdicción legal de Dios al sacerdote, al sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no hacía bien su trabajo, era desacreditado, estaba corriendo para ser descalificado. Entonces el sacerdote sabía, mi vida está en juego, la vida de la persona está en juego, pero cada uno asume su rol dentro del llamado de Dios. Cuando el leproso viene y le dice, Señor, que seamos limpios, él les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Es el sacerdote quien va a declarar que ustedes están limpios de la lepra. 10 leprosos salieron, 10 leprosos salieron y uno regresa. Él sabía que la piel se había quedado tan blanca y tan limpia como la de Naamán, pero aquel que regresó traía un espíritu diferente de cambio. Sí, el sacerdote va a declarar, puede reintegrarte a la sociedad, pero no puede reintegrarte al servicio con Dios, porque para poder reintegrarnos al servicio con Dios tenemos que ser limpios de corazón. No limpios de una forma litúrgica solamente, porque Dios mismo dijo, soy harto, cansado de sus sacrificios, porque ustedes con la boca me adoran, pero con el corazón me rechazan. ¿De qué sirve hacer los hombres la circuncisión del prepucio de nuestro miembro cuando no somos capaces ni siquiera de cortar un pedacito de nuestro corazón para estar aceptos delante de Dios? En Segunda de Crónicas cuenta la historia de Judá, del rey Usías. Esta escritura comienza diciéndonos que Usías hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Nosotros tenemos que hacer lo recto, lo que la Torá nos instruye, lo que la palabra de Dios nos instruye, si queremos ser contados. Y no lo que diga la gente, es lo que diga Dios, es lo que yo sé que estoy haciendo para obedecer a Dios. Tal vez hacemos muchas cosas por ignorancia, hacemos muchas cosas que ofenden a Dios por falta de conocimiento, pero una vez llegado el conocimiento ya no tenemos excusa. Amados, muchas personas se desconectan de la instrucción de Dios porque les pesa demasiado el saber aprender. Y quiero decirle, lo más horrible para el bien, pero es horrible para la carne, es tener conocimiento de Dios. Porque nos tiene que llevar a tomar decisiones. Nos tiene que llevar a nosotros a decir, ¿qué voy a tener que dejar de hacer para purificar mi vida y mejorarla cada vez más y poder tener la bendición de Dios? El rey Usías comenzó a reinar a los 16 años y reinó sobre Jerusalén por 52 años. Dice que hizo grandes cosas por su pueblo, edificó lugares, un gran ejército, pero al final cometió un gran pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Y usted va a preguntar, ¿pero cuál fue ese pecado? Me alegra mucho que lo haya preguntado de su tarea. Vea Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso del 5 al 26. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. ¿Saben que esta nación y muchas otras naciones, simplemente por la arrogancia y el orgullo, experimentarán su propia caída? Proverbios diferencia dos tipos de personas. La primera es aquella persona que guarda la palabra. La segunda es un espíritu altivo. Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias.
Por eso Yeshua decía, seamos muy tardos para enojarnos, porque el lashon hara, la lengua maligna, la lengua malediciente, la lengua que se apresura a decir cosas, es el resultado de un ser resentido, orgulloso, egoísta, envidioso. O sea, no es solamente la falta de un mandamiento, son un montón de mandamientos que se van agregando a su vida y puede inmediatamente soltar injurias, malos deseos, malos pensamientos. Yeshua le dijo cuando a él le criticaron los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, cuando vieron a sus discípulos recoger espigas, estaban recogiendo trigo o cebada o centeno. Me imagino que estaban en plena cosecha de la siembra del mes de Nisan, de Aviv. La cosecha está madura, son los mejores. Pero dijeron, pero ¿por qué están comiendo sin lavarse la mano? Y Yeshua le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, porque lo que entra por la boca va a la letrina, va al inodoro, va al desecho. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. O sea, porque del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos. Entonces, Proverbio dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. El verso 24 dice, altivo, arrogante, escarnecedor son los hombres del que obra con orgullo insolente. ¿Cuál es nuestra lepra hoy en día? Nosotros podemos tener artritis y no necesariamente es causa del pecado. Nosotros podemos sufrir diabetes y decimos, Señor, cubre todas estas enfermedades que ninguna de ellas me toque. Nosotros podemos sufrir de arteriosclerosis, problemas de corazón, problemas de lo que sea. Podemos entrar en la época del cóndor, con dolor en toda parte. Y no sé si recuerdan, la persona que va al médico y le dice, doctor, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. Y el doctor le dijo, ya sé lo que tiene. Usted tiene quebrado el dedo. Porque no importa dónde se toque, le duele. Es el dedo que tiene quebrado. Pero la parte espiritual, la parte emocional nuestra, es el resultado de una actitud de nuestra propia naturaleza. Cuando una persona escucha rumores, calumnias, y se complace con esto, se entretiene con esto, se apoya en lo que está criticando, quiere ser parte de ese grupo, está permitiendo que esa lepra le contagie, sea en el hogar. Y quiero decirle, los hogares, las familias, son los centros donde más encerrados. Nadie nos está oyendo, nadie nos está viendo, pero estamos hablando lashon hara. Estamos criticando, estamos juzgando. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 6 dice, no permitas que tu boca te haga pecar. No permitas que lo que piensas salga inmediatamente, refrénalo. Por eso sé lento para la ira, lento para hablar, lento para airarte, lento, refrena porque no sabes cuánto eso puede afectar tu vida y la mía. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Yahweh, fue un error. La pregunta es, ¿por qué ha de enojarse Yahweh a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Cuando muchas cosas salen mal en mi vida, cuando muchas cosas no están funcionando, cuando trato de hacer este negocio, cuando trato de hacer esta empresa, cuando trato de hacer este sueño, cuando trato de hacer muchas cosas y no funciona, antes de condenar al mundo, antes de criticar al mundo, mira si tu vida espiritual está bien con Dios. Haz un momento. Y sí, hay gente mala, hay gente que roba, hay gente que quita, hay gente que aprovecha, hay gente mala. Y no necesariamente tiene que ser por causa de mi propio pecado o mi propia falta. Ellos son los que están haciendo el lashon hara, ellos son los que tienen la lepra y me pueden contagiar. Entonces, cualquier situación de prueba que no venga de causa suya, que no sea la causa y el efecto personal. Pedro decía, si ustedes son sometidos a la cárcel o tomados presos injustamente, alégrense. Pablo cantaba con Silas en la prisión porque él sabía que había sido metido allí injustamente. Confiaba en Dios. Pero el que verdaderamente merece la cárcel, que merezca la cárcel. ¿Por qué? Porque sus obras malas han merecido esa cárcel.
Entonces vamos a ser juzgados nosotros por cada palabra, por cada cosa que salga de nuestra boca, como lo dijo Yeshua en Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Pero yo les digo que el que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Santiago decía, un barco grandísimo, una nave, es manejada por un pequeño timón. El caballo más grande, más feroz, más poderoso, es manejado por un freno que le ponen en la boca. Y nosotros no somos capaces de manejar nuestra propia lengua. Esa es la verdadera lepra. Obedecer a Dios, obedecer sus preceptos. Vamos a estar exentos de que nosotros seamos los que llevemos el contagio. Podemos vivir en un mundo que nos contagia a nosotros por la lepra de otros, pero que no sea de nuestra propia naturaleza. Y cuando el contagio es de esta manera, hay una purificación, hay una limpieza. Si yo estoy familiarizado en compañía de gente mal hablada, yo tengo que romper esas relaciones. Si yo tengo un negocio y viene gente a hablarme chismes y contarme chismes y hablarme de chismes, no lo puedo permitir. Porque a pesar de que usted no lo diga, está siendo influenciado por esas personas que traen la lepra espiritual, la lepra emocional. No lo permita. No permita que nada en su vida. Mira lo que le dice Levítico 14, verso 34 al 35. Y esto es lo que yo quería enfatizar hasta este momento. Levítico capítulo 14, sí, verso 34 y 35 dice, cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, la tierra de libertad, la tierra que yo les juré, la tierra que yo les doy en posesión, y mire lo que dice el mismo Dios, el mismo Yahweh, y yo ponga una marca de leproso sobre una casa, en la tierra que yo les doy, el dueño de la casa irá, le avisará al sacerdote, algo así como la marca de la lepra ha aparecido en mi casa. Piénselo bien. La pregunta es, ¿quién puso la marca del leproso en esa casa? Dice, cuando yo ponga. Entonces, no es lo mismo arrepentirse de algo que yo sé que estoy haciendo mal. Yo entiendo que estoy haciendo mal, sea educar mis hijos, sea ser sincero en mi trabajo, sea ser fiel a mi congregación, ser fiel a las personas. No estoy hablando chisme, no estoy haciendo comentarios, no estoy robando, no estoy haciendo calumnia. Yo lo sé. No es lo mismo que yo sepa que no estoy haciendo nada de esto, ¿ya? Y que me acusen de algo que yo no estoy haciendo. La gran mayoría de las veces la acusación procede de la persona que quería contaminarme a mí. Y su carga y su pecado lo quiere llevar conmigo porque un día yo escuché los chismes de esa persona. Entonces, cuando una persona se sienta en silla de escarnecedores y se sienta en juicio y en silla de pecadores, claro que va a ser afectado. Entonces, una cosa es saber que yo tengo lepra, es porque yo acepto una condición de pecador. No es lo mismo, y se lo dijo a una persona una vez en la congregación, y Dios es fiel. La mujer lo cuestionó, y él decía, no, yo no tengo nada, yo no he hecho nada. ¿Se acuerdan de Bill Clinton? Aquel presidente que la nación de los Estados Unidos tuvo cuando lo confrontan a nivel nacional y dice, ¿usted ha tenido algo con esta mujer? Y él dijo, delante de Dios, yo juro que no he hecho nada con esta mujer. Y después lo vemos llorando porque descubrieron toda su mentira. No es lo mismo saber que yo estoy haciendo algo y arrepentirme, pedirle perdón a Dios. La Biblia dice, el que se aparta de su pecado, el que lo confiese, se aparta, haya misericordia. Entonces, no es lo mismo ser descubierto pecador que apartarme del pecado antes que me descubra. Yo ponga la marca, dice Yahweh, yo ponga la marca de Tatzara. Entonces, ¿quién es el que pone la marca? Y con esto quiero terminar. Poner viene de la palabra Strong 5414, Naktan, que significa ejecutar, permitir, imponer, causar.
Dios puede permitir en tu vida que las cosas no salgan bien para que tú confieses tu pecado y te apartes de él. Dentro de la forma de tatzara, de ser leproso. Hay una condición en mi vida que yo tengo que cambiar, tengo que tomar una decisión con relación a esto. Si hay alguien que podemos confesarle ese pecado, ahora usted no tenga que pararse en público y decir, no, porque va a ser peor para usted su propia vida. Pero si uno puede decirle, el que confiesa su pecado y se aparta de él, a veces necesitamos decirle, mira, estoy haciendo algo que sé que no es lo correcto y que está afectando mi vida. Ahora, cuando Dios dice, cuando yo ponga la marca, ya vimos que lo que es poner. Ahora veamos la palabra marca. Viene del Strong 5061. Es negar. La palabra negar es la misma palabra que se usa para plaga, aflicción de leproso, infección. Entonces, muchas cosas en nuestra vida pueden llegar a suceder simplemente como el resultado del amor de Dios. Y usted tal vez va a encontrar aquí una gran contradicción. ¿Cómo si que Dios me ama y Dios me pone en esta situación? Por eso te amo. Conocí una persona joven en mi vida que me decía, ¿por qué cada vez que yo quiero hacer algo que muchos compañeros de la escuela hacen y nunca los agarran? ¿Por qué será siempre que yo trato de hacer algo que sé que no está bien, me agarran o se dan cuenta antes de hacerlo? ¿Y saben cuál fue mi respuesta a esta persona? Porque Dios te ama. Dios está ayudándote a evitar la aflicción y la contaminación. Dios está impidiendo que cosas peores lleguen a tu vida. Dios está diciendo, es ahora y este es el tiempo ahora que debes detenerte antes de que cosas peores te sucedan. Cíñete a mis estatutos, ajústate a mi constitución, no violes el pacto, eres mi hijo, yo te acepté, yo te liberé, yo te compré, yo te redimí, yo te limpié, mi sangre preciosa te cubre, yo soy el que justifica, no debes cargar más esa marca, yo no voy a poner más aflicción en ti, quiero amarte, no quiero descalificarte. Debido al pecado cometido en esta porción de la Biblia, si resultase en la tierra de Israel un leproso, dice toda la vivienda. El juicio de Yahweh era ejecutado a causa de la aflicción. Y quiero decirle, hay cosas que afectan toda la familia. Cuando son situaciones que son procedencia de una enfermedad espiritual y sobrenatural, que es infligida por Dios, que es permitida por Dios, como aquello que por causa de la lengua maligna, del chisme, de los comentarios. Hermanos, yo quisiera que lo conociéramos. Yo quisiera que nosotros pudiéramos decirle, Señor, yo quiero mejorar mi vida. Yo no quisiera verme afligido por causa de cosas que van en contra de tu Torah. No las entiendo todas. Hermanos, yo mismo no pretendo saberlo todo ni haberlo alcanzado todo. Pero una cosa hago, ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo. Mientras Dios me dé vida, hay que quitar todas estas cosas, limpiarnos más y más de nuestra maldad. David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que a pesar de que hay enfermedades físicas que sí pudieran ser consecuencia, la sífilis, la gorronea, dentro del segundo tema de las secreciones de enfermedades del hombre, la mujer, pueden ser resultado directo de un pecado. El hombre promiscuo, la mujer promiscua, pueden ser situaciones que están marcando nuestra vida. El SIDA no se pega por respirar con otra persona que tenga SIDA. Se puede recibir por una inyección o una jeringa o una transfusión de sangre. Hay muchas cosas que surgen de maldad, de enfermedades que tenemos que considerar. En el capítulo 15 se nos habla de cómo poder hacer ciertos rituales. Y hoy en día
si nosotros vamos a entrar a adorar a Dios, a tener un tiempo de comunión con Él, al menos antes de empezar, tengamos un tiempo de reflexión y pidamos perdón. Pidamos que aquella ave limpia, purificada, representando la misma ave que muere en sacrificio, siendo limpia las dos. Una muere para que su sangre nos limpie y la otra vuela libre para que se lleve la falta. Yeshua representa el sacrificio por la culpa, el sacrificio por el pecado, pero Yeshua representa el sacrificio por permitirnos volver al Padre a adorar. Nuestra limpieza espiritual debe salir de primero una convicción, limpiarnos, hacer el ritual de... Y este es un tiempo, ahora viene la Pascua, la semana entrante, es un tiempo de examinarnos. Vamos a celebrar el día de libertad a pesar, el día de recordatorio cuando le conocimos, cuando le entregamos nuestra alma, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Y yo creo que debemos hacer un tiempo de preparación espiritual, sacar la levadura de nuestras casas, a pesar de que lo hagamos simbólicamente o literalmente también, sacar la levadura de nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, confesarlo. Señor, te pido perdón, pedirle perdón a aquellas personas que supimos les hicimos daño. Si a nosotros pudiéramos enfrentar la persona de la cual un día hablamos mal y decirle, mira, te quiero pedir perdón porque un día hablé mal de ti, ¿lo volvería usted a hacer? ¿No sería la vergüenza lo suficientemente dolorosa como para no volverlo a hacer si ese sería el proceso que tiene que hacer para ser limpio y ser aceptado por Dios? La realidad es que en este momento el deseo de mi corazón es que toda palabra necia que pueda haber en su corazón sea desechada y que solamente hable las cosas que proceden del Espíritu de Hashem, del Adonai nuestro. Las palabras de Yeshua están en nuestra boca, en nuestro corazón, para que podamos ser libres de todo. Espero haya recibido y haya sido de bendición en este estudio. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Bendiciones.